Hello guys and welcome to unit number 5. In this unit we will study Spanish and European institutions and we will be studying the history of European Union. If you want to see it, stay tuned. So the title of this unit is Spain and Europe Today, how they are formed today. But if we want to understand the present, we have to study a little bit the past. So let's see that the history of Spain, of Spanish democracy, started in 1978. So now we live in a democracy system, but it was not always like that, because for nearly 40 years, Spain was a dictatorship with Franco as its dictator. However, when he died in 1975, Spain was a new democracy with Adolfo Suárez as the first president and a new constitution. ¿Vale? Entonces decimos que ahora España es una democracia, pero no siempre fue así, porque antes fue durante 40 años una dictadura con Franco como el dictador que tenía poder ilimitado. Pero cuando él murió en el 75, se convirtió en una nueva democracia con Adolfo Suárez como su primer presidente y una constitución, que es la Constitución del 78, que es la que vamos a estudiar ahora. So this new constitution is the most important law in any country, and Spanish citizens approved this constitution, the one that we have right now, in 1978, okay? Every law created, even nowadays, must be in accordance with the constitution, including laws passed by the autonomous parliaments, and the constitution establishes three basic aspects: the form of government, the rights and obligations of all citizens, and the organization of institutions, ¿ok? Entonces, la Constitución es el documento más importante de un país. La que tenemos ahora en España es la creada en el 1978. Y todas las leyes que se crean tienen que respetar la Constitución, porque es el documento más importante de nuestro país, el que nadie se puede saltar, ni siquiera los políticos. ¿Qué recoge la Constitución? ¿Qué tres aspectos? Uno, la forma de gobierno. Tenemos un gobierno que es una monarquía parlamentaria. También los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, qué podemos hacer, qué no. Y la organización de las instituciones, la organización del Congreso, del Senado, etcétera, ¿no? Que ahora veremos. So, what is a parliamentary monarchy? If you remember from the last unit, in unit number 3, we were studying the differences between an absolute monarch and a parliamentary monarchy. So, in the parliamentary monarchy, the king is the head of state. Our king is called Felipe VI, and he doesn't have power to create laws, ¿vale? En una monarquía parlamentaria, el rey tiene menos poder. En nuestro caso, el rey se llama Felipe VI, es el jefe del Estado, pero no tiene poder para crear leyes, ¿vale? Él tiene que aceptar las leyes y las decisiones que se decreten desde el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿ok? So the king doesn't make political decisions or establishes laws. He must accept the decisions made and approved by the Congress of the Deputies and the Senate. So, the king's main duties are the commander-in-chief of the Spanish armed forces, and he represents Spain in its relationship with other countries. Entonces, ¿el rey qué hace si no puede hacer leyes? Bueno, pues sus labores son, él es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Y también representa a España en las relaciones exteriores con otros países, ¿vale? Hay una reunión, por ejemplo, con Japón, pues tiene que ir el rey, se tiene que desplazar allí para representar a España. And as you know, the Spanish monarchy is hereditary because it's transmitted from parents to child, okay? So nowadays the Felipe's daughter, Leonor, will be our next queen, ¿vale? La monarquía parlamentaria en nuestro país es hereditaria y nuestra próxima reina será Leonor, que es la hija de Felipe. Bueno. So, Felipe VI doesn't create laws, so who creates laws? Como Felipe VI no las puede crear las leyes, ¿quién las crea? ¿Quién hace las leyes? So, Spain is divided into three branches, okay? The legislative branch, executive branch, and the judicial branch, ¿vale? Entonces, España está dividido en tres poderes que son los que crean las leyes, las aprueban, las ponen en práctica, que son el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Vamos a ver un poquito qué son estos tres poderes, a lo mejor os suenan ya. So, the executive branch of the government, el poder ejecutivo o el gobierno. So,
is in charge of governing the country by making use of the Constitution and the new laws created and approved by the Parliament. Lo que hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno, es gobernar el país, ¿vale? Y hacer uso de la Constitución. También son los quienes crean las leyes que son aprobadas por el Parlamento, ¿vale? Entonces, el Gobierno hace decisiones muy importantes relacionadas con el país, como decidir el gasto que se hace en cultura, el gasto que se hace en política, en educación, en salud, etc. So the government is made up of the president and the ministers. Who is the president of our country? Right now, our president is Pedro Sánchez, and he has many ministers under him. So the president must explain the actions taken at the Congress of the Deputies and listen to the reproach of the opposition, that is, the political parties who are not in the government, ¿vale? Entonces, el presidente tiene que explicar las acciones que el Congreso hace, que él hace con sus ministros, los explica en el Congreso de los Diputados, tal, y también, entra a discutir, a debatir con otros partidos políticos que no están en el gobierno, ¿vale? The ministers are chosen by the president. Los ministros, los diferentes ministros que hay, son elegidos por el presidente. Ministro de Cultura, Ministro de Educación, Ministro de Sanidad. They work with the president in many areas, such as education, healthcare, economy, culture, defense, research, etc. ¿Okay? Entonces, en resumen, el gobierno o el poder ejecutivo son los que gobiernan el país, ¿vale? Y son los que hacen uso de la Constitución y de las leyes, ¿vale? Que ellos no crean las leyes, las crean otro. Entonces, en resumen, el poder ejecutivo o el gobierno son quienes gobiernan el país y quienes toman diferentes decisiones en nuestro país muy importantes, ¿vale? Con el presidente y sus ministros. So, the president in our country is Pedro Sánchez, and they usually belong to the same party. However, at this moment, and for the first time in the history of Spain, there is a coalition government. This means that two political parties are in charge of the ministries, and this happens when the most voted political party doesn't have enough votes to form a government itself. Okay, entonces esto significa que normalmente el presidente y sus ministros pertenecen a un mismo partido político, pero no es el caso actual, porque ya que tenemos un gobierno de coalición. Eso significa que dos partidos políticos son los que se han juntado porque no tenían los suficientes votos para gobernar, ¿vale? Entonces, in this picture you can see the president, the vice presidents and the different ministries, okay, who represent the different departments, okay? So, for example, this is the Ministry of Education. This is the Indoor Ministry, the Work Ministry. Okay, let's continue. The legislative branch of the Parliament, ¿vale? El poder legislativo o el Parlamento. So the legislative branch of Parliament is in charge of creating and approving laws. Son los que crean y aprueban las leyes. The Parliament of Spain is called Las Cortes and it's made up of two chambers. Nuestro Parlamento se llama Las Cortes y tiene dos cámaras. The Congress of the Deputies and the Senate. El Congreso de los Diputados y el Senado. Members of Parliament come from every province of Spain and represent its citizens. Vale. Los miembros del Parlamento son políticos que representan a los ciudadanos, ¿vale? Que vienen de diferentes provincias. Entonces, bigger cities have more deputies and senates than smaller cities. They are elected every 4 years in general elections. As the Constitution establishes, voters must be 18 years old or older. Vale. En el Congreso de los Diputados, ¿quiénes están? Pues están diferentes políticos que nosotros elegimos con nuestros votos. ¿Vale? Y en el Senado también. En el Senado también están políticos que representan a diferentes comunidades autónomas. And the judicial branch, or the courts of justice, el poder judicial o los tribunales de justicia, son los que se ocupan de que las leyes se obedezcan, ¿vale? Y si no se obedecen, pues ellos son quienes imponen las penas de cárcel, multas, etc. So the courts of justice are responsible for ensuring that laws are obeyed
and for judging anyone accused of committing a crime. They are made up of judges and magistrates, as well as the parliament. The branch is divided into... Vale. Entonces, el poder judicial, eso, son los que se encargan de que todas las leyes se cumplan, y está formado por jueces y por magistrados. Y se divide en dos tribunales. The Supreme Court and the Constitutional Court. So the Supreme Court is the highest court in Spain, and it has authority to accept or reject laws passed in the lower courts. Vale, el Tribunal Supremo es la corte más alta, la más importante de España, ¿vale? Es, judicialmente hablando, la que más poder tiene. Y tiene la suficiente autoridad como para aprobar o rechazar leyes que se hayan decidido en anteriores cortes. Y luego, the Constitutional Court decides if laws passed by Parliament or the autonomous parliaments are in accordance with the Constitution. Y luego el Tribunal Constitucional, que es el que decide, el que refleja si las leyes que se han creado están en concordancia con la Constitución, si respetan la Constitución o no. So, now you have to do this mind map that is a summary of the lesson, okay? So you have to do it. For example, the legislative power or it's formed by the Congress of the Deputies and the okay, it's very easy. Okay, so you can do it. Come on. And I hope you liked the lesson, and I will see you in the next lesson. Bye bye.